Me llamo Rosenda, tengo 83 años y durante toda mi vida he guardado silencio. Me acostumbré a vivir con la boca cerrada, los ojos secos y el alma hecha jirones. Muchas veces pensé que me llevaría este secreto a la tumba, pero últimamente siento que los muertos que no tienen nombre comienzan a susurrarme por las noches, que los fantasmas que llevo en el cuerpo me pesan más que los huesos. Tal vez es la edad, tal vez es que cuando se vive tanto, uno ya no teme a las miradas ni a los juicios. Lo único que teme es el olvido, no de una misma, sino de los que nunca tuvieron voz. Y por eso estoy aquí, aunque me tiemblen las manos al contar esto, aunque se me atraganten las palabras y me dé miedo recordar. He vivido siempre en un rincón olvidado de Chiapas, en una casa que ahora cruje con cada paso, donde el viento pasa entre los agujeros del techo y el polvo se asienta en los retratos viejos. Vivo sola, no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo familia. La gente del pueblo me saluda con respeto, pero nadie se sienta a preguntarme de verdad qué fue de mi vida, qué fue de mis sueños, o por qué siempre dejo una vela encendida junto al pozo del patio. Me llaman la tía Rosenda, la viejita callada, la que reza sin cruz y sin iglesia. Pero nadie sabe que cada oración que murmuro lleva el nombre de un hijo que no pude ver crecer, de un hijo que no me dejaron enterrar, de un hijo que apenas pude sostener unos segundos antes de que me lo arrebataran. Y no fue una vez, fueron muchas. Cuando mi madre murió, yo tenía apenas 9 años. Mi padre se emborrachó de dolor y no volvió a casa. Nunca supe si lo mataron en la montaña o si simplemente decidió desaparecer. Lo único que supe es que quedé sola, y como siempre pasa en estos lugares, una niña sola se convierte en propiedad de alguien más. A los 11 años, mi tía, la hermana de mi madre, decidió que yo debía vivir con ella. Pero no fue por cariño, fue por necesidad. Su marido, el compadre Aurelio, acababa de salir de la cárcel y, según decían, necesitaba una mano en la casa. Yo no sabía lo que eso significaba, pero lo aprendí pronto. El primer año me hacía limpiar, cocinar, servirle en la mesa. Me llamaba Rosendita y me daba palmadas en la espalda cuando lo obedecía. Era hombre de pocas palabras, pero sus ojos me seguían como un lobo hambriento. Yo sentía que algo estaba mal, pero no podía nombrarlo. Una noche, después de que mi tía se durmió, me llamó a su cuarto. Me dijo que tenía que aprender a ser mujer. Esa noche comenzó mi encierro, no en un cuarto, no con llave, sino en mi propio cuerpo. Desde ese momento fui suya. No importaba si yo lloraba, si me resistía, si suplicaba. Mi tía nunca preguntó nada. Tal vez sabía, tal vez no quería saber. Al día siguiente, todo seguía como si nada. Yo lavaba la ropa, cocinaba el frijol, barría el patio y sonreía a los vecinos con esa sonrisa quebrada que uno aprende a usar cuando ya no hay salida. A los 13 años quedé embarazada por primera vez. No entendía lo que pasaba en mi cuerpo. Pensé que me estaba muriendo. Fue la vecina, doña Berta, quien me miró la barriga y me dijo en voz baja: «¿Ya se te nota?». Yo bajé la mirada llena de vergüenza.
no por el bebé, no por lo que hacía ese hombre, sino por saber que todas sabían y nadie decía nada. Mi tía se puso furiosa, no con él, conmigo, me llamó cochina, me dijo que había traído desgracia a la casa. Yo no entendía por qué me culpaban a mí. Me obligaron a parir en silencio en la parte trasera de la casa, con la ayuda de una comadrona que no me miraba a los ojos. El niño nació una madrugada. Yo lo sostuve unos minutos. Era pequeño, morenito, con los dedos doblados como los míos. Lloró apenas unos segundos. Luego escuché que él entró. Se acercó, me lo arrebató de los brazos y salió con él envuelto en una manta. Escuché el sonido del portón del corral. Después, el silencio. A la mañana siguiente, no había bebé, no había pañales, no había manta. Solo un balde con agua roja en el patio y una frase seca de mi tía. Dios sabe lo que hace. Me dejaron bañarme, me dieron caldo y me pusieron a lavar la ropa como si nada hubiera pasado. Yo no dije nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. No tenía palabras para eso, no las tengo ni ahora, que han pasado 70 años. Solo sé que esa madrugada fue la primera vez que una parte de mí murió, y lo peor es que no fue la última. Quien escuche esto, tal vez no me entienda, tal vez piense que estoy inventando, que una mujer no puede pasar por tantas cosas y seguir viva, pero sigo, aunque no sé si se puede llamar vida, a esta rutina de respirar sin esperanza. No tengo diplomas, no tengo recuerdos felices, no tengo álbumes de familia, solo tengo las manos gastadas, la espalda encorvada y el corazón lleno de nombres que nunca se escribieron en un acta de nacimiento. A veces me siento en el corredor con la mirada perdida y creo verlos pasar por el camino de tierra. Uno lleva un caballo de madera, otra tiene trenzas como las que yo me hacía de niña. A veces sueño que me llaman mamá y entonces despierto llorando. Durante mucho tiempo pensé que era culpa mía, que si me hubiera defendido, si hubiera gritado, si me hubiera escapado, algo habría sido distinto. Pero cuando uno es niña y el mundo entero le da la espalda, no hay a dónde correr. Nadie te cree, nadie te protege. En los pueblos, la vergüenza pesa más que la justicia, y la sangre de una niña no importa si se esconde debajo del tapete. He vivido con esa verdad muchos años. La he visto repetirse en otras, en vecinas, en muchachas que venían a pedir ayuda y luego desaparecían. He oído llantos apagados detrás de puertas cerradas y siempre me pregunté si alguien alguna vez se atrevería a hablar. Hoy, por primera vez, soy yo. No sé qué buscan las personas que ven estos videos. Tal vez consuelo, tal vez una historia más fuerte que la suya, tal vez una razón para llorar por alguien que nunca conocieron. Pero si llegaste hasta aquí, si estás escuchando mi voz, quiero que sepas algo. Esta historia no es solo mía, es de muchas, es de todas esas mujeres que parieron en la oscuridad, que sangraron en silencio, que abrazaron a sus muertos sin poder darles sepultura. Si alguna vez sentiste que te arrancaron la vida desde dentro, entonces tú también conoces este dolor. Y si no, escucha con el corazón,
porque lo que voy a contar no es ficción. Es la vida que me tocó vivir, y hoy, por fin, la voy a nombrar. Mi vida cambió para siempre el día que mi madre volvió a aparecer en la puerta de la casa de mi tía, después de años sin dar señales de vida. Yo ya tenía 11 años, y para entonces mi cuerpo ya había aprendido a no temblar frente a las manos del compadre Aurelio. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a no mirarlo directamente, a bajar la cabeza cuando él hablaba y a sonreír cuando mi tía decía que yo debía estar agradecida por tener techo y comida. No recordaba con claridad a mi madre, pero la reconocí por los ojos tristes, por la manera en que me miró sin atreverse a abrazarme. Venía vestida con ropa vieja, cargando una maleta rota y la cara manchada por el sol. Dijo que venía a buscarme, que por fin tenía un lugar donde podríamos vivir las dos. Lo dijo sin entusiasmo, como si supiera que ya era tarde. Mi tía no hizo muchas preguntas, solo le dijo que no me había costado ni un peso criarme y que se alegraba de quitárselo de encima. Nos fuimos esa misma noche. Caminamos largo rato hasta llegar a una casita al borde del monte, una construcción de madera vieja, con un techo de lámina que chirriaba cuando soplaba el viento. Mi madre no dijo mucho en el camino, yo tampoco. Me costaba confiar en alguien que me había dejado, pero había algo en su manera de andar, como si cada paso le doliera, que me hizo quedarme callada. En esa casa no había electricidad, ni agua corriente, ni muebles más allá de una mesa coja, 2 sillas y un colchón sucio en el suelo. Pero había algo más inquietante que la pobreza. Un hombre esperándonos en la penumbra, sentado en la única silla que no cojeaba. Mi madre lo presentó como don Rigoberto. No dijo que era su pareja, ni su esposo, ni su amigo, solo don Rigoberto. Él me miró como quien observa una res y dijo que yo ya estaba crecidita. Su voz era ronca y su olor a cigarro y aguardiente lo llenaba todo. Esa noche dormí en el suelo, abrazando mis rodillas, sin poder cerrar los ojos. Don Rigoberto se instaló como dueño del espacio y de nuestras vidas. Era más joven que el compadre Aurelio, pero mucho más cruel. No gritaba, no golpeaba a la vista, pero sus gestos y sus silencios eran cuchillos. Tenía una manera de tocarme el cabello que me helaba la espalda. Decía cosas que yo no entendía del todo, pero que me hacían sentir sucia. Mi madre cocinaba para él, lo atendía como una sirvienta y nunca lo miraba a los ojos. Dormía a su lado, pero no parecía una mujer con marido. Parecía una prisionera. Yo me preguntaba si ella también sufría como yo, pero cada vez que intentaba decir algo, me respondía con una sola frase: es lo que hay. Esa frase se convirtió en una sentencia. En esa casa no se hablaba del pasado ni del futuro, solo se sobrevivía al presente. A los 13 años, mi vientre empezó a crecer. No supe cómo ni cuándo, pero dentro de mí empezó a formarse una vida que yo no pedí. Mi madre lo notó antes que yo. Me llevó al arroyo a lavar ropa, y mientras restregábamos las sábanas, me dijo sin mirarme: tú también te vas a convertir en mujer. Me quedé paralizada. No entendía si lo decía con resignación, con amargura o con miedo. Luego, con voz apagada, agregó:
No te preocupes, no va a durar mucho. Esa noche lloré en silencio, no por el embarazo ni por el miedo, sino porque supe que mi madre sabía todo desde el principio y nunca hizo nada, que había entregado mi cuerpo como se entrega una deuda, como si yo no fuera su hija, sino una carga. Quise gritarle, pedirle explicaciones, pero no me salieron las palabras. Me miré al espejo y no me reconocí. Ya no era una niña, pero tampoco me sentía una mujer. Era algo roto, algo que no debía estar vivo. El embarazo fue silencioso, escondido, cubierto por vestidos largos y excusas a los vecinos. Nadie preguntaba porque nadie quería saber. Solo una señora, doña Fulgencia, que vendía tamales en la plaza, me miró con tristeza y me dio una pulserita de hilo rojo para protegerte del mal de ojo. Yo le agradecí, aunque supe que no había pulsera que pudiera protegerme del verdadero mal. El día del parto fue una madrugada sin luna. Mi madre me acostó en el suelo de tierra, sobre un trapo viejo, y me dijo que aguantara sin hacer ruido. Me mordí los labios hasta sangrar. Las contracciones venían como olas salvajes. No había agua caliente, ni médico, ni consuelo. Cuando finalmente el bebé salió, fue un llanto lo único que se escuchó. Un llanto breve, débil, como si ya supiera que no iba a durar. Lo abracé con torpeza, con miedo, pero también con algo que no sabía que tenía: amor. Era mío, era alguien, era real. Duró en mis brazos menos de 5 minutos. Don Rigoberto entró al cuarto sin decir nada. Me lo arrebató y desapareció por la parte trasera de la casa. Mi madre no lo miró. Solo se quedó en cuclillas recogiendo la sangre con una toalla. Cuando quise levantarme, me empujó suavemente de nuevo al suelo y me dijo: «Duerme, ya pasó». Esa frase me perseguiría por años, porque nada había pasado, todo estaba empezando. El bebé no volvió, no hubo entierro, ni nombre, ni tumba. Al día siguiente me pusieron a pelar papas como si nada. Yo tenía fiebre, el cuerpo roto y los pechos hinchados por la leche que nunca sería bebida. El silencio se volvió parte de mi piel. Dejé de hablar, dejé de esperar. El tiempo se volvió un bucle. Meses después, otra vez lo mismo. Otro embarazo, otro parto, otro bebé que desapareció en la noche. Perdí la cuenta de cuántas veces ocurrió. La rutina era idéntica. El miedo, la negación, el dolor, el breve amor, la pérdida, el silencio. Mi cuerpo ya no era mío. Era un campo de cultivo forzado, una máquina rota. Cada vez me sentía menos humana, y sin embargo, algo dentro de mí seguía gritando. Una voz mínima, enterrada en el fondo de mi alma, que decía: «Esto no puede ser normal, esto no puede ser eterno». Un día, mientras barría el patio, vi una mancha oscura en el rincón del corral. Me acerqué y encontré algo envuelto en una manta vieja, medio enterrado entre la tierra y la basura. Era un bulto pequeño. No lo abrí, no podía, no me atreví, pero esa imagen me quemó por dentro. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, mirando a mi madre
preguntándome si alguna vez sintió algo, si alguna vez lloró por alguno de sus nietos, si alguna vez pensó en salvarme. Pero ella solo respiraba con dificultad, con ese cuerpo cansado, como si la vida también la hubiera abandonado hacía tiempo. Lo que me empujó finalmente al borde no fue mi dolor, fue la mirada de mi hermana menor, que ya tenía 9 años y empezaba a usar los mismos vestidos largos que yo usaba cuando todo comenzó. Esa mirada asustada, ese silencio nuevo, esa manera de esquivar a don Rigoberto, me lo dijo todo sin palabras. Comprendí que el infierno no se acaba cuando una se rompe, se acaba cuando se decide romper el ciclo. Y aunque yo ya no tuviera fuerzas, aunque mi cuerpo ya no me respondiera, supe que no podía permitir que ella viviera lo mismo. Esa noche recé por primera vez en años. No a un Dios de iglesia, no al mismo que permitía que todo esto pasara. Recé a mis hijos. Les pedí perdón. Les pedí fuerza. Les prometí que esta vez iba a hablar. Que esta vez iba a hacer algo. Y que si moría en el intento, al menos no lo haría callada. Después de aquella noche en que recé a mis hijos muertos y les prometí que rompería el silencio, algo en mí cambió. No fue una transformación repentina ni una iluminación valiente como en los cuentos que nos contaban en la escuela. Fue más bien un goteo lento de lucidez, como si el alma, después de años de oscuridad, comenzara a despertar en silencio, sin saber si tenía fuerzas suficientes para resistir la luz. Empecé a ver las cosas con una claridad que me dolía. Los gestos de don Rigoberto, su forma de caminar por la casa como si cada baldosa le perteneciera, su voz áspera, dando órdenes como si mi madre y yo no fuéramos más que sirvientas mudas. Vi también a mi madre con otros ojos, ya no como una figura derrotada, sino como alguien que había elegido su derrota, que había hecho de la sumisión su escudo y que prefería no ver antes que enfrentar la vergüenza de haber fallado como madre. Mi hermana menor, Clarita, era apenas una niña, con las mejillas redondas y los ojos tan grandes que parecía que podían tragar el mundo entero. A veces la escuchaba cantando sola en el patio, dibujando con un palo sobre la tierra seca, como si en su inocencia aún pudiera inventar un mundo que no doliera. Pero yo sabía que no le quedaba mucho tiempo. El cuerpo ya le empezaba a cambiar, y yo reconocía esos signos con terror, porque eran los mismos que marcaron el principio del fin para mí. Cada vez que don Rigoberto la miraba más de lo necesario, cada vez que pasaba cerca de ella y dejaba caer una mano en su hombro con una fingida ternura, sentía una oleada de náusea subirme por el estómago. Sabía lo que venía, lo había vivido tantas veces que podía olerlo en el aire como se huele la tormenta antes de que caiga la primera gota. Clarita aún no entendía. Me preguntaba por qué a veces lloraba sola en la noche, por qué mi espalda estaba llena de marcas que no cicatrizaban bien, por qué hablaba tan poco y sonreía aún menos. Yo no sabía qué responder. Quería abrazarla, llevarla lejos, esconderla en una cueva, en un río, en cualquier lugar donde los hombres no pudieran alcanzarla. Pero no tenía cómo. El control que ese hombre ejercía sobre la casa era absoluto. No necesitaba levantar la voz
ni golpear la mesa. Todo en él gritaba poder, desde cómo se servía la comida hasta la forma en que hacía que mi madre le sacara los zapatos y le preparara un café antes de dormir. Nos tenía cercadas por el miedo y por la pobreza. No teníamos papeles, no teníamos parientes, no teníamos a quien acudir. Cada vez que pensaba en escapar, me imaginaba caminando horas por el monte con Clarita de la mano, sin rumbo, sin agua, sin nadie que nos creyera. Porque ¿quién iba a escuchar a una mujer que no sabía ni escribir su nombre completo? ¿Quién iba a creerle a una muchacha con la mirada rota y un historial de embarazos sin registro? En los pueblos, los hombres como don Rigoberto tenían amigos, conocidos, favores pendientes, y yo solo tenía miedo, pero también tenía una semilla de rabia que comenzaba a germinar. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el arroyo, vi a Clarita jugando con una muñeca que había armado con trapos viejos. Le había pintado una cara con carbón y la llamaba Maribel. Le hablaba como si fuera real, como si fuera su hija, le contaba historias, la arrullaba. Yo la miraba desde la distancia y sentí que el pecho se me apretaba. Pensé en mis propios hijos, los que nunca tuvieron nombre ni trapo que los cubriera. Sentí celos de esa muñeca que recibía más ternura que la que yo había podido dar. Pero también sentí miedo de que Clarita, sin saberlo, ya se estuviera preparando para un destino que no le correspondía. Me acerqué y le pregunté qué le decía a su muñeca. Me respondió: le digo que no tenga miedo, que yo la voy a cuidar. Esa frase me rompió, porque yo también me la había repetido 1000 veces y nunca había podido cumplirla. A partir de entonces empecé a estar más atenta, a observar cada detalle, cada movimiento en la casa. Sabía que don Rigoberto no iba a esperar mucho más, y no me equivoqué. Una noche, mientras Clarita dormía, lo vi quedarse mirándola demasiado tiempo. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Fue ahí cuando tomé una decisión que nunca creí tener el coraje de tomar. Si él la tocaba, lo mataría. No sabía cómo, no tenía armas ni fuerza, pero esa idea se instaló en mí como una llama que no se apaga. Empecé a juntar cuchillos viejos, escondí una piedra grande debajo del colchón, practiqué en secreto cómo sostener un palo con fuerza. No es que pensara que podía ganarle en una pelea, pero si me iba a destruir, al menos lo haría sabiendo que lo intenté. Pero antes de que todo estallara, ocurrió algo peor. Un día, mientras iba por agua al pozo, escuché a don Rigoberto hablar con un hombre del pueblo, un tal Laureano, que siempre olía a gasolina. Estaban en voz baja, pero escuché claramente la frase: la muchachita ya está en edad y tiene los dientes sanos. Mi sangre se heló. No hablaban de mí, hablaban de Clarita. Estaban negociando, vendiendo, como si fuera una cabra, como si fuera una bolsa de maíz. Ese hombre pretendía entregarla a cambio de una deuda vieja, y mi madre lo sabía. Lo supe por cómo evitaba mi mirada en los días siguientes, por cómo trataba a Clarita con una distancia repentina, como si ya no fuera suya. Supe entonces que no podía esperar más,
que si no hacía algo, mi hermana seguiría mis pasos, o algo peor, y yo ya no podría vivir con esa culpa. Intenté hablar con mi madre, esperé a que don Rigoberto se durmiera y la arrastré a la cocina. Le supliqué, le rogué, le dije que nos fuéramos, que Clarita no tenía la culpa, que yo podía trabajar, que podíamos irnos al monte, a cualquier parte. Ella solo lloraba, no me respondía, solo decía, ¿a dónde vamos a ir? Y yo gritaba, ¿a dónde no esté él? Pero era como hablarle a una piedra. Me miraba con ojos vacíos, como si ya estuviera muerta por dentro. Me pregunté cuántas veces ella misma habría vivido lo mismo, cuántas veces su cuerpo fue también campo de batalla, y cuánto dolor la había llevado a convertirse en cómplice de su verdugo. Pero ya no podía perdonarla. Ya no. El día que todo se desmoronó, comenzó con una calma extraña. Don Rigoberto se fue temprano. Clarita jugaba con Maribel. Mi madre cocinaba frijoles como siempre. Yo limpiaba el patio, pero el corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Esa noche planeaba huir. Tenía una bolsa escondida detrás del fogón, con un poco de pan seco, una manta y una nota escrita con mi letra temblorosa. Nos fuimos, no vuelvas a buscarnos. Pensaba dejarla sobre la mesa. No era un plan perfecto, pero era el único que tenía. Cuando Clarita se durmió, la desperté en silencio. Le puse los zapatos sin hacer ruido y le susurré que íbamos a hacer un juego, escapar sin que nadie nos oyera. Ella asintió, sin entender del todo, pero confiando. Al salir por la puerta trasera, nos detuvo una sombra. Don Rigoberto estaba ahí, esperándonos, con una linterna en la mano y una expresión que no olvidaré jamás. No dijo nada. Me agarró del cabello y me arrastró hacia adentro. Clarita gritaba, yo gritaba. Mi madre salió, pálida, pero no se movió. Solo observó. En ese momento supe que ya no teníamos a nadie. Todo lo que pasó después fue un torbellino de golpes, forcejeos, gritos, insultos. Clarita logró escapar hacia el monte. Yo quedé tirada en el suelo, sangrando por la boca, con una pierna rota y el alma hecha trizas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la vecina, doña Fulgencia, entró y me encontró. Ella fue la que llamó a la policía. Fue la única que se atrevió. Gracias a ella, hoy puedo contar esto. Pero no fue el final. Fue solo el principio del juicio, de la vergüenza pública, de las miradas que me culpaban, de los hombres que decían que yo lo había provocado, de las mujeres que me preguntaban por qué no me fui antes, como si escapar fuera tan fácil como caminar derecho, pero al menos Clarita se salvó. La llevaron a un albergue. No sé si me recuerda, no sé si me perdona, pero sé que ella está viva, y eso es más de lo que yo tuve. Después de aquella noche de gritos, golpes y sangre, cuando don Rigoberto me dejó tirada en el suelo como un trapo sucio y Clarita huyó hacia el monte con los pies descalzos, mi cuerpo quedó roto, pero algo en mi mente se encendió por primera vez. Fue como si en medio de la oscuridad absoluta una chispa de lucidez reclamara su lugar. No sé si fue la cercanía de la muerte, el dolor insoportable en la pierna,
o el silencio cómplice de mi madre mientras todo sucedía delante de sus ojos. Tal vez fue la mirada de Clarita mientras corría, su rostro infantil marcado por el terror, por una desesperación que ninguna niña debería conocer. En ese momento supe, sin lugar a dudas, que lo que había vivido durante todos esos años no era normal, que la vida que me habían impuesto no era una vida, era un castigo injusto, una condena sin delito. Y también supe que nunca más permitiría que me volvieran a callar. Cuando desperté, estaba en una camilla, con una venda en la frente, un dolor agudo en la cadera y una mujer extraña a mi lado. Era una enfermera joven, con ojos cansados pero manos firmes. Me dijo que estaba en el hospital del municipio, que una vecina me había traído, que mi hermana había sido hallada llorando bajo una ceiba cerca del arroyo y que ahora estaba en custodia del DIF, sumó. Me lo dijo con tono neutro, como si recitara una lista de sucesos, pero sus ojos se humedecieron apenas mencionó a Clarita. Yo no podía moverme mucho, ni hablar, pero dentro de mi pecho un torbellino se formaba. Miedo, rabia, alivio, culpa, todo mezclado. Pasé los días siguientes entre analgésicos, sueros, preguntas de trabajadoras sociales, policías que tomaban notas sin mirarme a los ojos y médicos que hablaban entre ellos como si yo no estuviera ahí, pero yo estaba ahí. Por primera vez en muchos años, estaba realmente presente, y eso era nuevo. Me llevaron ante una jueza, una mujer mayor, de cabello blanco y expresión dura. Me preguntó si quería declarar. Sentí que mis labios temblaban, no por miedo, sino por el peso de tantas palabras tragadas durante décadas. Entonces hablé, conté todo, desde que tenía 11 años, desde el compadre Aurelio, desde mi madre entregándome como quien paga una deuda, desde los embarazos, los partos en la oscuridad, los hijos sin nombre, hasta la noche en que intenté huir y el infierno me alcanzó en la puerta. Mientras hablaba, la jueza no escribía, solo me escuchaba. Cuando terminé, se levantó, se acercó y me dijo algo que nunca olvidaré. Usted no está sola, ya no más. No sé si lo dijo porque lo sentía o porque era parte de su trabajo, pero esas palabras me devolvieron algo que creía perdido, dignidad. Poco a poco empecé a conocer un mundo que hasta entonces solo existía en los cuentos, un mundo donde las mujeres hablaban sin ser interrumpidas, donde los hombres no tocaban sin permiso, donde las heridas eran atendidas y no escondidas, donde los hijos tenían derechos y los nombres no se borraban. En el refugio al que me llevaron, compartí habitación con otras mujeres, otras historias igual de desgarradoras, igual de invisibles. Una joven que había escapado de una red de trata, una anciana que durante 40 años fue golpeada por su marido sin que nadie la ayudara, una niña que lloraba en las noches pidiendo a su madre sin saber que estaba muerta. En ese lugar entendí que mi dolor no era único y que mi silencio, aunque impuesto, era parte de un sistema que se repetía una y otra vez, como una maldición que se hereda si no se rompe. La recuperación física fue lenta. Caminaba con bastón,
Tenía cicatrices nuevas que se sumaban a las viejas, pero cada paso que daba era un paso más lejos de la oscuridad. Empecé a escribir, aunque apenas sabía formar frases. Las trabajadoras del refugio me enseñaron, me dieron papel, lápices, me leían en voz alta. Por las noches me sentaba bajo la lámpara del comedor y escribía nombres, no los míos. Escribía los nombres que inventaba para mis hijos perdidos. Cada letra era una caricia, una tumba simbólica, un acto de amor tardío. Les escribía cartas, cuentos, promesas. A veces les dibujaba sus rostros, aunque no los había visto más de unos minutos. En esas páginas encontré consuelo, pero también una certeza, que no había sido yo la culpable, que no merecía el horror que viví, que ningún niño debería nacer para morir sin nombre y que ninguna niña debería ser madre sin haber sido hija primero. Un día, una voluntaria me llevó a ver a Clarita. Había pasado casi un año. La encontré en una casa de acogida, vestida con uniforme escolar, el cabello más largo, los ojos menos asustados. Me abrazó sin decir nada. Lloramos las dos durante largo rato. No hablamos del pasado, hablamos del presente, del futuro. Me contó que le gustaba dibujar, que tenía una amiga llamada Tania que quería ser enfermera. Me dio una hoja donde había dibujado a una mujer con una capa, como una superheroína. Me dijo, «Eres tú». Sentí que el corazón se me rompía de nuevo, pero esta vez de amor. Después de esa visita, me invitaron a dar charlas a otras mujeres. Yo no sabía qué decir. Nunca fui buena con las palabras, pero me sentaba frente a ellas, mostraba mis cicatrices, les decía mi nombre y les contaba mi historia. Al principio bajaban la mirada, lloraban en silencio. Luego, una por una, empezaban a hablar. Historias distintas, pero con el mismo fondo. Hombres con poder, mujeres silenciadas, hijos perdidos, casas cerradas donde el infierno se disfraza de familia. Y así, en cada charla, sentía que algo en mí se reconstruía, no como era antes, sino como algo nuevo, algo más fuerte. Un día, mientras barría el patio del refugio, encontré una mariposa con las alas rotas. La recogí con cuidado, la puse sobre una hoja y la observé. No podía volar, pero movía las antenas como si aún tuviera curiosidad. Pensé en mí, en todas nosotras, mariposas rotas, pero vivas, con alas lastimadas, pero con ganas de volar. Y supe en ese instante que mi vida, aunque marcada por la tragedia, aún tenía sentido, no para olvidar, sino para contar, para advertir, para romper el silencio. En los pueblos como el mío, donde todo se sabe pero nadie habla, donde las vecinas murmuran pero no denuncian, donde la iglesia calla y el juez toma café con el agresor, lo más difícil no es sobrevivir, lo más difícil es hablar. Por eso estoy aquí, por eso grabé mi testimonio, por eso lo cuento una y otra vez, con la voz temblorosa, con la garganta seca, pero con la firmeza de quien ya no tiene miedo. Porque sé que allá afuera hay otra niña como Clarita, otra joven como fui yo, otra madre en silencio, y quizás
al escucharme, se anime a dar el primer paso, a decir basta, a romper la cadena. Hoy, muchos años después, sigo viviendo sola. No tengo riquezas, no tengo familia, pero tengo mi voz, tengo mi memoria y tengo el coraje de seguir contando lo que otros quisieron enterrar. No soy una santa, no soy una heroína, soy una mujer como tantas que fue rota muchas veces, pero que aprendió a levantarse, aunque sea despacio. Y si esta historia sirve para salvar a una sola niña, entonces todo lo que viví no habrá sido en vano. Después de haber hablado, después de haber soltado el grito que tantos años me ahogué en el pecho, yo pensaba en mi ingenuidad de mujer rota, pero esperanzada, que la justicia sería el próximo paso natural, que alguien me abrazaría y me diría que ya todo estaba bien, que ahora sí podía descansar. Pero no fue así. Lo que vino después de mi testimonio no fue paz, no fue alivio. Fue una nueva forma de castigo, porque al romper el silencio, al dar nombres, fechas, detalles, al contar lo que había vivido en la casa de mi madre y en la de mi tía, no solo toqué al hombre que nos había maltratado, sino que rasgué el velo de una comunidad entera que prefería mirar hacia otro lado. Y eso para muchos fue imperdonable. La primera reacción fue la de la prensa. Una pequeña nota en un periódico local, escrita con sensacionalismo y sin cuidado, titulaba «Adolescente acusa a madre y padrastro de crimen atroz». Adolescente, me llamaban como si aún tuviera 15 años, aunque ya era una mujer con cuerpo de anciana por dentro. La nota omitía todo contexto, todo dolor, toda verdad. Solo hablaba de escándalo, y el escándalo alimentó las lenguas del pueblo como nunca. Vecinas que antes me saludaban en la calle ahora cruzaban la acera. Hombres que conocieron a don Rigoberto Dués empezaron a decir que yo era una loca con delirios, que si algo pasó fue porque ella se lo buscó. Incluso algunos sacerdotes, en sus sermones dominicales, sin nombrarme, hablaban de la nueva moda de culpar a los hombres por todo y de las mujeres que inventan para llamar la atención. Escuchar eso desde los bancos del fondo me rompía de nuevo el alma, pero ya no lloraba. Solo apretaba los dientes y respiraba profundo, porque entendí, quizás por primera vez con total claridad, que el abuso no termina cuando el agresor desaparece. El abuso continúa en la forma en que el mundo responde al testimonio, en la manera en que la sociedad protege al monstruo y castiga a la que se atreve a nombrarlo. Mi madre fue citada por las autoridades. Acudió con el rostro pálido, el cuerpo encorvado y los labios apretados como los de una niña que no quiere hablar. Negó todo. Dijo que no sabía, que yo siempre fui difícil, que inventaba cosas desde pequeña. Juró que nunca vio nada, que si hubo embarazos eran culpa mía por andar de ofrecida. La escuché decirlo a pocos metros de mí, y fue como si alguien me arrancara el corazón con una cuchara. No solo me abandonó cuando era niña, no solo me entregó a hombres que me destruyeron una y otra vez, ahora también me negaba, como Pedro a Cristo, 3 veces y sin lágrimas.
Me miró con desprecio. No hubo ni una chispa de culpa en sus ojos. En ese momento, algo en mí murió definitivamente. Ya no tenía madre. Ya no tenía familia. Solo tenía mi verdad, y la verdad no abriga, no alimenta, no consuela. La verdad te deja sola, pero libre. Don Rigoberto fue detenido, no sin antes intentar escapar. Lo hallaron en un rancho a 3 días de camino, escondido entre vacas y con un nombre falso. Lo trajeron esposado, sucio, con la misma mirada altanera de siempre. Me observó desde el banquillo como si nada, como si yo fuera la loca y él la víctima. Durante el juicio, su abogado trató de destrozarme. Me preguntó detalles íntimos, me acusó de promiscuidad, insinuó que tenía celos de mi madre y que todo era una invención para llamar la atención. Yo me quedaba muda, no porque no tuviera respuestas, sino porque me dolía tener que defenderme por haber sobrevivido. Me dolía ver cómo el sistema me exigía pruebas imposibles, como si los cuerpos rotos, los partos sin actas, las cicatrices internas no fueran suficientes. Me dolía recordar a cada bebé que parí sola, que lloró solo unos minutos, que fue envuelto en trapos viejos y desapareció sin dejar huella. Me dolía que sus muertes no contaran, que no tuvieran peso ante la ley, que no existieran. El veredicto fue una bofetada disfrazada de justicia. Don Rigoberto recibió una condena menor por abuso de menores y violencia doméstica agravada. Nada se dijo de los hijos muertos, nada se investigó sobre las desapariciones, no hubo exhumación, no hubo búsquedas, no hubo actas de defunción, porque en papel esos niños nunca existieron, y lo que no existe no duele, no para el Estado, solo para nosotras, las que los parimos en el suelo, las que sentimos cómo el cuerpo se abría y la vida se escapaba. Él salió libre después de unos pocos años. Su abogado hizo magia. La cárcel lo rehabilitó, dijeron. Yo no lo volví a ver, ni quise, pero cada vez que oigo una moto pasando rápido por la calle, mi corazón se paraliza por un segundo. Por si acaso, mi madre murió poco después del juicio. Se tomó unas pastillas. Dicen que dejó una carta. Yo nunca la leí. No quise. Me dijeron que me culpaba de haber destruido su vida, de haberla dejado sola, de haber convertido todo en una tragedia innecesaria. Me pregunté qué parte le parecía innecesaria. ¿Mi infancia rota? ¿Los bebés muertos? ¿El dolor de Clarita? No sentí alivio con su muerte, solo vacío. Una mujer que me dio la vida y luego me la quitó trozo por trozo. Una mujer que prefirió a un hombre violento antes que a su hija, que me negó hasta el último día. Tal vez ella también fue víctima en su juventud. Tal vez nadie le enseñó a defenderse, pero en algún momento eligió no protegerme, y esa elección fue suya, y yo no la perdono. Años después, cuando trataba de rehacer mi vida, descubrí que no era tan fácil como quererlo. Había días en que no podía levantarme de la cama. El cuerpo me dolía aunque estuviera sano. Soñaba con cunas vacías, con llantos apagados, con manos frías arrancándome algo del vientre. A veces caminaba por el mercado y al ver a una mujer con un bebé en brazos,
me entraban unas ganas insoportables de llorar. Oh, no. No de envidia, de duelo, de esa clase de duelo que no se acaba nunca porque no tiene cementerio, porque no hay cruz donde poner una flor. Empecé a hablar de esto en un grupo de apoyo, con otras mujeres que habían pasado por infiernos distintos, pero con llamas parecidas. Algunas me escuchaban con lágrimas, otras no podían. Decían que era demasiado, que dolía. Yo les decía, sí, duele, pero más duele callarlo. Una vez, una joven se me acercó después de una de esas charlas. Me dijo, mi madre vivió lo mismo, pero nunca lo dijo. Usted me dio fuerzas para preguntarle, y lo admitió. Gracias. La abracé con el corazón latiéndome fuerte, porque entendí que lo que yo contaba no solo era para mí, era para las que venían detrás, para que el ciclo no se repitiera, para que el silencio no matara a otra generación, para que los hijos no murieran antes de nacer, ni las niñas antes de ser mujeres. Y supe que mientras tuviera voz, la usaría. Pero no todo fue oscuridad. Clarita, mi hermana, me escribió una carta cuando cumplió 20 años. Oh, me decía que estaba bien, que estudiaba enfermería, que tenía una vida sencilla pero tranquila, que a veces soñaba conmigo y que, aunque no entendía todo lo que había pasado, sabía que yo había intentado protegerla. Me mandó una foto suya con una bata blanca y una sonrisa leve. Esa foto está en mi mesita, junto a una vela, y cada noche, antes de dormir, le hablo. Le digo que lo logré, que la salvé, que aunque mi cuerpo no pudo retener a mis hijos, mi alma pudo salvar a mi hermana, y eso, para mí, es más que suficiente. A pesar de los años, a pesar de las palabras dichas y de las heridas cicatrizadas con costras gruesas de tiempo, hubo una noche en que todo lo vivido volvió con una fuerza tan brutal que pensé que no lo resistiría. Una noche que marcó el punto sin retorno, el clímax de una vida desgastada por el silencio, la culpa y la memoria. Fue una noche en que el pasado, ese animal dormido que a veces uno cree haber domesticado, se levantó de golpe con los colmillos afilados y la mirada fija en mí. Oh. Y yo, ya vieja, ya cansada, ya sin razones para esconderme, lo miré de frente, no como víctima, sino como mujer, como la única sobreviviente de una masacre que nadie quiso ver. Todo comenzó con una llamada, una de esas que uno no espera cuando ya piensa que no hay más capítulos por vivir. Me llamaron del Centro de Justicia para Mujeres. Me dijeron que una nueva denuncia de otra joven mencionaba a don Rigoberto, que había patrones similares, que el expediente había sido reabierto, que algunas de las fosas encontradas en terrenos rurales del estado estaban siendo investigadas y que los fiscales querían hablar conmigo. Me quedé en silencio, con el auricular en la mano y el corazón palpitando como si volviera a tener 15 años. No respondí de inmediato. Colgué sin decir palabra y me senté en el borde de la cama mirando mis manos arrugadas, llenas de manchas, manos que un día sostuvieron bebés que desaparecieron en la madrugada sin dejar más rastro que un manchón de sangre sobre una sábana. No dormí esa noche. En mi cabeza reviví cada parto,
cada gesto de don Rigoberto, cada palabra de mi madre. Volví a ver el balde de agua roja, la mirada de mi tía, la comadrona que nunca me habló. Volví a oír los llantos apagados, los pasos sobre la tierra húmeda, la puerta que se cerraba con un golpe seco. Me pregunté si esas fosas contenían a alguno de mis hijos, si alguno de ellos, por fin, podría tener una cruz, un nombre, una vela, y supe que tenía que ir, que tenía que mirar, que no importaba cuánto doliera, ya no podía darme el lujo de retroceder. El centro de justicia estaba en otra ciudad. Tomé un autobús sola. Llevaba una bolsa de tela con una muda de ropa y un retrato viejo de Clarita. Durante el trayecto, miré por la ventana sin ver nada. Mi mente estaba en otra parte, en el monte, en los partos silenciosos, en las noches interminables. Al llegar me recibió una mujer joven, con ojos firmes, me ofreció agua, me habló despacio, me dijo que algunos restos humanos estaban siendo analizados, que los perfiles genéticos podrían coincidir. Me pidieron una muestra de saliva. La di, con las manos temblando, pero la di. Me dijeron que el proceso podía tardar semanas, pero que había algo más. Me mostraron una manta, vieja, sucia, deshilachada. Una manta que, según el registro, fue encontrada junto a restos de un infante en una fosa en las afueras del pueblo donde crecí. Cuando la vi, se me cayeron las lágrimas. Era una manta con flores lilas, una que yo había bordado de niña, una que usé para envolver a mi primer hijo. Lo supe sin dudar. Lo sentí. Lo reconocí. Era de él. No hubo forma de explicarlo. Ni el ADN, ni la ciencia, ni los reportes podían tener tanta certeza como el grito que salió de mi pecho. Me derrumbé en esa oficina, llorando con una fuerza que no conocía. No era solo tristeza, era rabia, era alivio, era duelo y amor mezclados. Era la primera vez que uno de mis hijos tenía un lugar. Y aunque fuera una fosa, aunque fuera una manta sucia, era más de lo que jamás tuve. Le pregunté si podía enterrarlo. Me dijeron que aún no, que era parte de una investigación, pero prometieron que me avisarían, que podría ponerle un nombre. Les dije el suyo, Sebastián. Así lo había llamado en mi corazón. Sebastián, el que me miró con ojos abiertos unos segundos antes de ser arrebatado. Sebastián, el primero, el que me enseñó que el amor puede doler más que el dolor físico. A partir de entonces, volví al refugio distinta. Caminaba erguida, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ahora tenía un motivo más para seguir. Empecé a escribir cartas a mis hijos, cada uno con nombre: Sebastián, Lucía, Rafael, Ignacio, Teresa. 5 nombres, 5 memorias, 5 vidas que no vivieron, pero que existieron en mi cuerpo. Les escribía como si me escucharan. Les contaba sobre la luna, sobre el viento, sobre las jacarandas. Les pedía perdón y les prometía que, mientras yo viviera, nadie iba a volverse a enterrarlos en el olvido. Luego vino la noticia final: la condena a don Rigoberto, esta vez por homicidio agravado,
por ocultamiento de cuerpos, por abuso sistemático. Cadena perpetua. El sistema, al fin, reconocía lo que yo había dicho años atrás. El sistema, al fin, le ponía nombre al crimen. Pero para mí, la justicia verdadera no vino con esa sentencia. Vino con la exhumación. Vino con el momento en que me entregaron una caja pequeña con restos envueltos en una sábana blanca. Vino con la ceremonia que hice en un campo de girasoles, donde sembré 5 cruces hechas con ramas secas y les puse los nombres. Vino cuando recé en voz alta y sentí que, por fin, los fantasmas se calmaban. No desaparecían, pero se aquietaban, como si también ellos hubieran estado esperando este momento durante toda mi vida. Y ahí, en ese campo, con el sol cayendo lento, entendí que la vida no me debía nada, que nunca iba a tener una familia en el sentido tradicional, que nunca iba a oír a alguien llamarme mamá. Pero también entendí que yo no era una sombra, que no era solo una víctima, que era un testigo viviente y que, mientras pudiera hablar, esos hijos míos, esos nombres que me inventé en la desesperación, seguirían vivos en la memoria de otras mujeres. Y quizás algún día, en la historia de este país, hoy, cuando me siento frente a esta ventana oxidada por los años, con una manta sobre las rodillas y el sol cayendo sobre el patio lleno de hojas secas, ya no espero milagros. Tampoco le temo a la muerte. He dejado de mirar hacia adelante como quien busca respuestas. Lo que tenía que vivir, ya lo viví. Lo que tenía que decir, lo he dicho. Y aunque no tengo familia que venga a visitarme, aunque los domingos paso sola y la televisión solo me hace compañía un rato, he aprendido a convivir con la soledad sin verla como castigo. A veces, el silencio es el único lugar donde una puede sanar sin que nadie interrumpa. Don Rigoberto murió hace poco. Me lo dijeron en el centro, como si fuera una noticia cualquiera. Infarto en la celda. No me generó alivio ni alegría. Fue solo un cierre más, un punto final que no cambia lo vivido, pero que sella una etapa. No fui a su entierro, no pregunté dónde lo sepultaron. Me basta saber que no podrá tocar a nadie más. Mi madre sigue apareciendo en mis sueños, no como un fantasma vengativo, sino como una sombra confusa, a veces llorando, otras mirándome desde lejos. Nunca hablamos. Solo está ahí. Tal vez su culpa la acompañó hasta el último aliento. Tal vez no. Nunca lo sabré. Y aunque no he sido capaz de perdonarla del todo, he dejado de odiarla. No porque la entienda, sino porque entendí que cargar con ese odio era otra forma de permanecer enredada a ella. Y yo ya no quiero cadenas. Clarita me escribe a veces cartas cortas, con letra pequeña y precisa. Me cuenta que está bien, que trabaja en un hospital de provincia, que tiene una perrita y que sueña con estudiar medicina. Me manda fotos de flores, de libros, de tardes con amigas. No me llama mamá, no me llama hermana, me llama Tita. Es nuestro nombre secreto. Uno que inventamos cuando jugábamos a escondernos del mundo. Sus cartas son mi tesoro.
Las leo y releo como si fueran bálsamo. Saber que está viva, que tiene una vida digna, que no repitió mi historia, es la única victoria que puedo reclamar como mía. En los días grises, cuando todo me duele y hasta el café me sabe a nada, abro su última carta y me recuerdo que hice lo que debía hacer, que hice lo posible y que a veces lo posible es todo lo que una tiene para ofrecer. A las mujeres que escuchan esta historia les digo, no esperen a que sea tarde, no crean que callar es proteger, no se acostumbren al dolor, porque lo peor no es el golpe ni la humillación, lo peor es la costumbre, esa forma lenta en que una va creyendo que merece lo que tiene, que no hay otra opción, que es mejor no mover las aguas. Y no, siempre hay otra opción, aún con miedo, aún con cicatrices, aún con la voz temblando. Hablen, cuéntenlo, aunque nadie las crea al principio, aunque las señalen, aunque duela, porque una sola palabra dicha a tiempo puede salvar a una hija, a una hermana, a una vecina, y eso vale más que cualquier perdón que nunca llega. Mis hijos, mis 5 hijos sin tumba, vivieron en mí más tiempo del que vivieron fuera. Sus nombres siguen aquí, en mi pecho. Sus recuerdos son mi oración nocturna. Ya no lloro por ellos con desesperación. Lloro con ternura, como quien recuerda a alguien querido que partió, pero dejó su aroma en la ropa, su voz en la memoria. Les prendo una vela cada 1 del mes, no por religión, sino por amor. Y cuando veo a una mujer joven, con su bebé en brazos, ya no siento solo tristeza, siento esperanza, porque en ese abrazo se abre la posibilidad de un futuro distinto, un futuro donde no se repitan nuestras heridas. Yo ya no espero justicia, porque la justicia, cuando llega tarde, no cura. Pero sí creo en la memoria, y por eso cuento esto, para que no se olvide, para que quien lo escuche sepa que existimos, que no somos cifras, que tuvimos nombre, cuerpo, miedo, amor, rabia, que alguna vez soñamos, que alguna vez fuimos niñas y que merecíamos otra vida. Si alguien me escucha y se reconoce, si alguien me escucha y encuentra fuerza, entonces todo este dolor no fue en vano. Yo no tuve tumbas, no tuve cumpleaños, no tuve cuentos para leer en voz alta, pero tuve voz. Y ahora esa voz queda aquí. Para ustedes, gracias por escucharme, gracias por no mirar hacia otro lado, porque en cada mirada que no juzga, en cada oído que se abre, nace un pedacito de mundo más justo, y a mi manera, desde esta silla, desde este cuerpo cansado, yo también construyo ese mundo, con palabras, con memoria, con verdad.